En la vida hay cosas que nos afectan y nos llegan a desubicar de una manera que no entendemos. Para ayudarte en el estrés diario, en el Morning te damos unos consejos para tener paz interior. Muy bien, ya llegamos a nuestro lunes tan deseado de paz interior y calma en el alma. Tanto que necesitamos este espacio, ¿verdad? Y hoy lunes, justo habíamos platicado al inicio que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y qué mejor que hablar de estos temas, Muchis, porque definitivamente hay mucho que abordar, hay mucho que platicar, y qué mejor que hacerlo acompañados de especialistas, ¿verdad? Y para esto tenemos a la licenciada María Cristina Bolaños de Psique Guatemala. Ella es psicóloga clínica y logoterapeuta, así que le damos la bienvenida, licenciada María Cristina. Muy buenos días, bienvenida al Morning. Buenos días, Sharon, mucho gusto. Mucho gusto, aquí estamos nosotros pues muy contentos, sobre todo para que por favor nos guíen en este tema tan importante de la depresión en adultos, niños, ¿verdad? Definitivamente pues hay mucho que abordar. Vamos a empezar por el principio, dirían por ahí, okay. ¿Verdad? ¿Qué es la depresión en sí y cómo la podemos hacer la diferencia entre la tristeza pasajera? Que por acá hablábamos con Danilo que de repente, como dicho, lo decimos de, ay, estoy en depre, ¿verdad? Pero ¿qué realmente es la diferencia entre depresión o una tristeza pasajera? Ok, justamente yo ayer estaba hablando con una amiga psicóloga y hablábamos de cómo cada vez se usa más como cotidianamente el término estoy en depresión y no es realmente una depresión. La depresión es un estado clínico de tristeza profunda que se mantiene en el transcurso del tiempo, que tiene diferente sintomatología en un lapso estimado para poder cumplir con el diagnóstico. La tristeza es una emoción básica. Nosotros como seres humanos tenemos diferentes emociones básicas o naturales, como la tristeza, la alegría, el asco, el miedo y el enojo. La tristeza es una de esas fundamentales. Entonces la tristeza se diferencia por ser principalmente una emoción, algo que de por sí es pasajero como todas las emociones. Las emociones básicas son pasajeras en el sentido que yo las siento y se tienen que ir dentro de esta misma regulación. Y la depresión se sostiene en un estado un poquito más constante. Entonces la sintomatología es un poquito más difícil que baje y obviamente empieza a generar diferentes dificultades en el malestar del paciente. Entonces la diferencia principal sería enfocarse en que la tristeza es una emoción que viene y va, que viene con diferentes desencadenantes también un poquito más claros, y la depresión viene con mucha sintomatología y tiene lapsos de tiempo y es sostenida, que es lo más importante. De repente he escuchado a algunos especialistas que dicen, bueno, date chance, si hoy estás en tristeza, está bien que dejes fluir esta emoción, ¿verdad? Como decir, me voy a tomar este día, hoy no estoy bien, hoy no me quiero reír, hoy no quiero hablar y lo voy a sentir, ¿verdad? Eso podría ser que un día. Sí, eso podría ser que hoy estamos tristes. Y la mejor forma para dejar de sentirnos tristes, sí es sintiéndonos tristes. Pues también es agobiante porque creo que nadie disfruta propiamente la tristeza, pero sí es de las únicas formas que nos deja pasarlas, porque la tristeza trae al final, como todas las emociones, información, y la información de la tristeza pues es reflexión, es reflexionar sobre qué está pasando, qué nos tiene así, conocernos un poquito sobre estos desencadenantes, qué me hizo sentirme mal, si es tristeza o viene con otra emoción asociada también. Justo hablando de otra emoción asociada, puede ser el enojo, que alguien esté en depresión y que se mantenga enojado o enojada, ese también es un signo de depresión. El enojo como tal no es un signo de depresión dentro de los criterios, digamos, diagnósticos, pero sí la irritabilidad en adultos. Lo que pasa es que mucha gente creo que no se siente cómoda propiamente con la tristeza, entonces acuden al enojo, que eso sería lo que tú me dices. El enojo es una emoción socialmente más aceptada, si nosotros lo pensamos bien, principalmente por ejemplo para los hombres. Es mucho más aceptable ver a un hombre
enojado que un hombre muy triste, un hombre llorando. Entonces por eso es que van muy de la mano. Pero el enojo también sostenido por el tiempo, en donde pesa, en donde ya tenemos pensamientos muy críticos, una visión negativa del mundo, sí empieza o abre una puerta a la sintomatología depresiva, sin duda alguna. Pero en los niños, por ejemplo, en los menores de edad, dentro de los criterios diagnósticos para la depresión, la irritabilidad sí entra dentro de estos criterios. Wow. Entonces los niños de repente no lo expresan con mucha tristeza, como con tanta claridad como el adulto, sino con mucha irritabilidad, mucho como descontrol emocional, si son niños muy enojados. Berrinche. Sí, puede ser uno de los signos. Qué interesante lo que estamos conociendo y saben qué reconociendo, porque tanto el comportamiento del hombre como de la mujer y de los niños es tan diferente, ¿verdad? Que nos puede guiar y sobre todo hacernos entender en qué momento, pues bueno, ya se encendió la luz roja para buscar esa ayuda, ¿verdad? ¿Qué manda Daniel? Confirmo lo que... Bueno. Confirmo lo que decía de que los hombres pues manifiestan todo como enojados, un poquito más enojados. Con irritabilidad. Exactamente. Digamos, ¿y en adultos mayores? En adultos mayores creo que se pierde mucho la sintomatología por lo mismo de la vejez, como que le vamos prestando diferente atención a otras preocupaciones, claro, como en las médicas, pero sí, en los adultos mayores se ve igual como en los adultos jóvenes, en todo caso, solo hay que prestarle atención por toda la otra sintomatología médica que ya puede tener el paciente. Ah, qué interesante. Digamos, como en términos generales, ¿cuáles podrían ser esas alertas, licenciada, o las señales de depresión en adultos y niños? Como por ejemplo, para decir, aquí ya hay que tomar acción. Ok. Dentro de los síntomas o estas señales de alerta, pues está la pérdida de interés, la falta de motivación, la enonia, que es esta... sensación de disgusto ante cosas que antes yo disfrutaba hacer, o sea, la misma pérdida de interés a lo que yo antes hacía, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, la tristeza, obviamente, y dentro de eso, pensamientos propiamente críticos ante el mundo, hacia los otros, hacia sí mismo. En los niños se mantiene toda esta misma sintomatología, solo que se ve más la irritabilidad como un signo de diagnóstico, y en los adultos mayores pues se mantiene, o sea, la adultez mantiene todo el bloque de cómo se diagnosticaría un adulto joven con un adulto pues mayor. Ah, ok, interesante. Miren que es muy completo, digamos, esto que estamos aprendiendo para que podamos identificar, porque ahorita en el regreso a clases muchas mamis que dicen, entro en depresión porque se van los niños, ¿verdad? Que los cambios normales del ser humano pues nos pueden dar ese bajón. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, pues también tenemos que identificar que puede ser una tristeza pasajera versus ya llamarlo a depresión. Licenciada, ¿existen factores genéticos o ambientales que aumenten el riesgo de padecer depresión? Sí, como cualquier diagnóstico clínico, nosotros tenemos pues como una base genética y hereditaria de los trastornos clínicos, la ansiedad, la depresión, bipolaridades, dentro de otros. Pero también hay muchos factores ambientales o sociales que influyen. Entonces puede que yo tenga hereditario porque tengo familia que tenga esta sintomatología o ya el diagnóstico clínico como tal, y no necesariamente lo voy a tener yo. O sea, no todos los pacientes con depresión tienen un factor hereditario, sino que también pueden ser ambientales. Pero lo que pasa es que si es hereditario, yo soy más vulnerable o propenso a tener la sintomatología. Pienso que la salud mental es como una ruleta rusa, como que no sabemos propiamente lo que nos va a tocar, pero tenemos que por lo mismo cuidarlo, estar pendiente de todo, conocernos, conocer cómo manejan las emociones de nuestros papás, de nuestra familia, como para poder encontrar herramientas nuevas también. Qué interesante eso que menciona, y sobre todo porque debemos ser muy cuidadosos con el tema de factores externos o ambientales, ¿verdad? Que escuchamos, que vemos, con quienes hablamos, porque si estamos alrededor de personas muy fatalistas, va a llegar el momento en que vamos a estar contagiados de esa depresión.
Sí, claro. Factores ambientales influye mucho el nivel de estrés, mi trabajo, mis gustos, mi red de apoyo, mi socialidad, si estoy en aislamiento. O sea, los factores ambientales son muy pesados para pacientes con síntomas depresivos. Más si mi ambiente no propone o promueve, mejor dicho, como la salud mental. Entonces la violencia, abusos, muchos eventos de trauma, como situaciones cotidianas que afectan propiamente mi estado de ánimo. El tráfico. El tráfico, el estrés. ¿Verdad? Que justo eso le iba a preguntar, cuando llegamos al estrés, ya ahorita empieza todo el mundo a hablar del estrés, ¿de qué manera el estrés crónico puede contribuir al desarrollo de una depresión? El estrés crónico, lo que pasa es que nosotros necesitamos el estrés para vivir. O sea, nosotros... Adrenalina. Sí, y nosotros como seres humanos funcionamos a través del estrés. El estrés es movimiento, es lo que hace que yo me levante, que yo venga, que yo pague, que yo atienda situaciones diarias de la vida. Entonces yo, por ejemplo, ahorita que venía por acá, te comentaba que había un poquito de tráfico, y ese estrés es lo que hace que yo me mueva, digamos, o me agilice para poder venir acá. El estrés, como yo mencionaba al inicio, con otras emociones, este sentimiento también, cuando cumple su función, se tiene que ir. Entonces yo vengo acá, ya llegué, pues sí, todo está bien, se me tiene que ir el estrés. Yo tengo que pagar el colegio de mis hijos, estoy muy estresada porque no tengo el dinero, lo pago, se me tiene que ir este estrés. Entonces el estrés viene y va como cualquier otra emoción. El estrés crónico me mantiene a mí como en esta alerta o en esta hipervigilancia, y no me ayuda a bajarme, o sea, no me activa ese sistema de relajación del cuerpo. Entonces, si yo me mantengo muy activada, muy estresada, muy en alerta de todo, funcionan otros como mecanismos del cuerpo que no me permiten bajar a un estado un poquito más de relajación, más tranquilo. Entonces me vuelvo más propensa a la depresión, porque el estrés ayuda o fomenta la regulación emocional. Claro, porque y la irritabilidad. Sí. Se mantiene todo el tiempo en estrés. Sí, y lo que decíamos de la irritabilidad hace un momentito, el estrés es como el mejor amigo de la irritabilidad, o sea, hay mucha conexión. Entonces, si yo tengo mucho estrés, tengo mayor probabilidad de estar irritable, y la irritabilidad me pone de mal humor, y el mal humor me puede poner triste, y luego empiezo a ver mis errores, en que fracasé, en que no logré, y empieza como esta bola de nieve de pensamientos que fomentan la depresión. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sobre todo porque esto es lo que comenzamos a ver, digamos, en ciertos comportamientos. Hoy por hoy me recuerdo y me resuena tanto un consejo que nos daban en la universidad. Decía, no toque la bocina, porque el que va adelante se va a bajar y le puede sacar hasta pistola, ¿verdad? Y entonces esa persona... Usted dice en la mañana no va estresado si está saliendo de casa, pero tiene una acumulación de pensamientos que no le están ayudando, y entonces le va a agarrar en un ataque de estrés o de depresión, ¿verdad? Una acumulación, creo que emocional. Ajá, eso es bien interesante conocerlo. Hablábamos de la sanación de los hombres, que además, siendo una cultura machista, pues les decían a los niños no lloran. Y esto está pues generando un ruido al final en los sentimientos, ¿verdad? Y en la forma en que ellos se desahogan. Yo creo que cada vez, como mencionábamos, los hombres están sintiendo más cómodos con sus emociones, con la necesidad de expresarse, de sentir. Exactamente. ¿Qué le recomiendas tú a pues todos los caballeros que de repente por ahí nos escuchan? Estabas comentando tú que un hombre, en vez de llorar, muchas veces se manifiesta con estado de humor como molesto o enojado. ¿Qué le recomiendas tú a ellos? Que busquen la manera de canalizar esa energía, porque si de repente no pueden llorar, pues no lo van a lograr aunque busquen la manera. ¿Cómo les recomiendas tú que puedan cambiar esa parte de, en vez de estar enojados, qué otra opción pueden tener? Yo creo que como primera recomendación sería pues recordarles que llorar pues es para todos, es una forma natural del cuerpo de liberar tensión o estrés, y que está bien si quieren llorar. En realidad es que creo que la gente asocia el llorar con debilidad. Exactamente. Y la debilidad al final no es sinónimo a vulnerabilidad.
simplemente son cosas muy diferentes. Ser vulnerable no es ser débil. Entonces llorar es vulnerabilidad, no es debilidad. Entonces, dentro de lo primero que yo les diría es ir como cambiando poco a poco, si fuera posible, la idea o el pensamiento que llorar está mal, sino que llorar es necesario para muchos momentos. Pero ahora, si esto es algo muy difícil, el ejercicio físico, por ejemplo, en los hombres ayuda mucho. El mantenerse con una red de apoyo, el tener actividades que les gusta, el ejercicio, el cualquier hobby o actividad que me ayuda a mí a liberar tensión y molestia sirven mucho. Y pues fomentar la red de apoyo también, porque los hombres también hablan, o sea, aparte que en verdad sienten, los hombres también pues tienen la necesidad de hablar, y creo que los hombres en el grupo de amigos cada vez también van sintiéndose más cómodos en hablar entre hombres, como sobre las cosas o el malestar, tal vez no propiamente sobre emociones, pero sí sobre lo que me está generando. Eso también ayuda. Pero de repente con alguien que les tenga como más confianza, la familia, un primo, un amigo, la novia, la pareja, quien sea, poder ir hablando un poquito más, si fuera posible, sobre las emociones. Pero en cómo controlar el enojo, actividades para el manejo del estrés funcionarían muy bien. Hacer ejercicio físico es muy importante. Un diálogo interno también positivo, aunque no se platique con alguien más, el que ellos puedan irlo como dándose afirmaciones solitos, el recordarse que también está bien sentirse mal, el como ir descubriendo la forma de pensar ayudaría mucho. Ay, qué interesante, de verdad, y es que justo nos interesan mucho los hombres, estábamos platicando de ustedes, y de verdad para poderlos apoyar, porque creo que nosotras las mujeres somos más fáciles de hablar, de buscar esos grupos, de tener una amiga con quien desahogarnos, y como que se liberan un poquito más rápido. Sin embargo, ustedes hombres, pues creo que pueden tener esa guía y esa forma iniciando este año, pues también de buscar redes de apoyo, ¿verdad? Y nos interesa mucho pues que estén fortalecidos. 4130-7724, pues para aquellos que quieran comentar o tengan alguna duda o quieran alguna sugerencia, y también vamos a compartir el número de teléfono para poder contactar a la licenciada. En términos generales, ¿cómo podemos distinguir entre un episodio de depresión leve y uno más severo que ya requiera pues la atención inmediata? Pues la depresión leve también obviamente he sugerido que vayan siempre con un profesional de la salud desde cualquier nivel de sintomatología, pero la diferencia de entre un caso de depresión leve y un caso de depresión severa sería propiamente el nivel de pensamientos o la intensidad o frecuencia de los síntomas. Todo se mide en base a intensidad y malestar o la disfuncionalidad que tiene el paciente. En casos leves de repente el paciente no tiene síntomas o pensamientos de daño, y en casos severos ya pueden haber otro tipo de pensamientos como de malestar o del deseo de vivir, un cambio de sentido de vida, y esos son como más críticos o severos que sí o sí deberían estar yendo también a un proceso psicológico o con algún otro profesional de la salud mental. Ok, es importante identificar también y buscar ese psicólogo que le puede ayudar para cambiar totalmente esa mentalidad. Como decía la licenciada, ¿cómo era que mencionaba fuera del aire? Siempre hay un psicólogo para cada persona. Sí. ¿Verdad? Siento que sí, siempre hay. Muchos dicen que la terapia no les ha gustado, no les termina de funcionar, y creo que no es que la terapia no funcione, simplemente no es el psicólogo adecuado. Exactamente, y por eso debemos estar bien atentos y alertas para buscar a esa persona adecuada y que nos pueda ayudar. Recién estamos arrancando el año y pues también muchos terminaron las fiestas, las vacaciones. ¿Es válido que alguien diga después de vacaciones entro en depresión? ¿Sí? El cambio de rutina es difícil, el cambio como a la realidad, y si yo no disfruto mi realidad o mis día a día, mi trabajo, mi rutina como tal, o lo veo como muy pesado, claro que es válido que después de mis vacaciones donde lo estoy disfrutando, estoy en mi casa, estoy con mi familia, estoy con mis amigos, salgo, disfruto, etcétera, pues no quiera regresar a esa rutina y eso me haga sentirme mal o me haga sentirme triste. Entonces sí es válido que después de unas vacaciones nos sintamos un poquito más desconectados en vez de recargados. De igual forma, pues
creo que es importante que nuestras vacaciones nos den a nosotros este empuje de que las vacaciones se disfrutan igual que la vida diaria. O sea, yo no necesito disfrutar mi vida únicamente cuando estoy de vacaciones. Exacto. Eso es bien bonito, ¿verdad? Disfrutar la vida y encontrarle el saborcito a cada etapa. Sí. ¿Verdad? Pero eso lo tenemos que hacer cuando estamos más en conciencia. ¿Cómo afecta la depresión, licenciada, en la relación que tenemos con la pareja, con la familia y con nuestro entorno? Lo que pasa es que la depresión me va perdiendo a mí como la capacidad de funcionar en diferentes áreas. Ya. Como decíamos, dependiendo de la intensidad o del caso del paciente. Pero puedo perder esta capacidad o deseo de compartir, de salir, de reírme, de socializar. Entonces afecta mi relación con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, porque puedo tener una disminución de deseo en todo sentido. De hablar sobre cómo me siento, o también me parece que el prejuicio de que me entiendan cómo me estoy sintiendo. Como decíamos, la sintomatología depresiva es algo que poco a poco se ha ido hablando más, que poco a poco hemos ido aceptando que existe, porque al final los diagnósticos clínicos son invisibles, como que no los podemos ver moverse, o sea, sí en nosotros, porque nosotros nos movemos, pero no como físicamente lo voy viendo, al menos que ya haya una alteración grave de algo. Pero me parece que va afectando las relaciones y la pareja, porque muchas veces también nos sentimos juzgados, no sabemos cómo hablarlo, no sabemos cómo explicar cómo me siento, no encontramos los recursos, no encontramos las personas, no me siento en confianza. Y algo importante entender de esta sintomatología es que los pensamientos son claves. Entonces el pensamiento depresivo es muy fatalista, es muy catastrófico. Entonces altera la percepción que los otros también tienen de mí, porque yo estoy pensando de esa forma de mí. Entonces yo pienso como nadie me escucha o no merezco ser escuchado, pues es difícil que yo comparta si voy a sentir que no me van a escuchar o no soy merecedora de eso. Empieza como toda esta incoherencia también de lo que son los diagnósticos clínicos, el cómo quiero algo y no tengo la fuerza para hacerlo, o la energía también. Es complejo en esa parte, pero sí afecta mucho en aislamiento, en comunicación, en confianza. Interesante, ¿verdad? Y lo que menciona la incoherencia de los pensamientos, ahí es donde nos vamos a los extremos también, y eso nos va afectando, y por eso insisto, y usted, que mejor que usted para decirnos si realmente pues debemos ser muy sensatos en elegir ese entorno que nos acompaña también. Porque si yo tengo pensamientos extremistas, incoherentes, y me topo con alguien que esté peor que yo, me va a llevar a la depresión más rápido. Sí, afecta. Pensémoslo en cosas sencillas, como cuando yo estoy, salgo de mi casa y estoy con un grupo de amigos y lo primero que dicen es, ay, qué feo el cielo, ay, va a llover, ay, qué aburrido, ay, qué pereza. Y yo me sentía bien, como que automáticamente digo, bueno, sí. O sea, mejor me voy a mi casa. O, ay, sí, va a llover, tal vez no me gusta. Y se pega, los pensamientos son traicioneros. O sea, se pega la forma en cómo yo percibo las cosas, en el sentido que voy encontrando la misma interpretación a lo que me dice. ¡Qué fuerte eso! Respecto a lo que comentaste ahorita, también tengo una pregunta con respecto a algo que también ha surgido. En ese mismo grupo de amigos que tú comentas que se suben al carro, que todos van juntos, pero esta sería otra escena. Uno de los amigos pues es demasiado positivo. ¿Cómo responde una persona que tal vez no es tan positiva, pero tampoco hace comentarios no positivos? Me refiero a que, por ejemplo, si una persona dice con respecto, es de noche y la luna está llena, y esa persona dice, mira qué hermosa está la luna llena, ¿qué le puede responder la otra persona que pues la ve que está llena, pero no hermosa? No expresa ese mismo sentimiento? ¿Qué es lo que puede decir esta persona para no decir, pues yo no opino lo mismo, pues, o sea, qué es lo que esa persona puede responder en ese momento? Como responder no de una forma súper positiva, pero no una forma muy pesimista. Exactamente. Pero como cualquier otro pensamiento natural, como no sé si
te estoy entendiendo bien, pero como por ejemplo el poder ver la luna y decir, sí, pero me gusta más cuando es diferente, o sí, solo no la veo. O sea, el punto medio, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de la flexibilidad como cognitiva, y eso es una de las señales de la salud mental más importantes, ser flexibles en lo que yo estoy viendo, como aceptar que no está bien, pero que no es el fin del mundo. Entonces de repente ese punto medio que tú me dices podría estar ahí, como que alguien que quiere ver todo siempre bien y que es muy positivo, y eso puede ser también muchas veces tóxico, como el ver la luna y decir siempre tiene que ser hermosa, siempre es bonita y siempre me encanta y debería siempre disfrutarlo, y la otra persona dice no tengo ni siquiera ganas de ver al cielo. El punto medio podría ser el sí, qué bonita, aunque no lo veo todos los días. O que la persona diga qué bonita está la luna, pero que no espere una respuesta de la otra persona. También puede. Porque la otra persona tal vez la ve, opina que está bonita, pero no es como, no, sí, está hermosísima. Sí, no tiene que tener el mismo... Porque se puede escuchar sarcástico también. Sí, totalmente. No tiene que tener la misma respuesta de emoción. Puede ser simplemente algo más neutral, como, sí, qué bonita, y ahí se puede terminar. Ok, muy bien. Sí, porque de repente muchas personas esperan que uno también reaccione de la misma forma, y al no obtener esa misma reacción, entonces... uno es el culpable de que su vida ya no esté tan perfecta. Entonces ese tipo de cosas también pueden suceder. Sí, claro. Y ahora usando el ejemplo de esta persona que todo lo mira positivo, con una persona que le cuesta ver las cosas buenas de la vida, para la persona que todo mira positivo, esto va a ser frustrante, como ¿por qué no lo mira? ¿Por qué no está viendo lo mismo que yo? Pero para la persona que le cuesta tener esta energía para disfrutar de las cosas sencillas, pues de la vida que el otro ya tiene resuelto, es mucha energía, como el poder yo admirar algo como muy natural, el poder disfrutar de cosas tan pequeñitas, no son tan fáciles usualmente para los pacientes con depresión, más si ya ha ido perdiendo como el gusto o el disfrute a las cosas. Qué interesante, y es ahí donde creo que pues como seres humanos, yo siempre lo he dicho y desde hace muchísimos años, entender que todos necesitamos esta ayuda, porque también creo que no tenemos que esperar nada de los demás. O sea, si a mí me encanta la luna, ok, el otro no la quiere ver igual, pues se lo pierde, o no voy a esperar que le fascine, sino realmente como enfocarnos a lo que a nosotros nos da tranquilidad y comodidad, ¿verdad? Y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Y con talleres, y por eso reafirmo la importancia de tener una guía profesional para todos en este comportamiento y en la interacción humana, porque siempre estamos como esperando y esperando y esperando, y ahí se genera un desgaste, y nunca creo yo que vamos a tener como la respuesta específica de lo que nuestro corazón y nuestra alma deseaba en ese momento, ¿verdad? Sí, y lo que pasa es que a todos les funcionan cosas diferentes. La depresión inclusive se ve muy diferente en todos, como cualquier diagnóstico clínico. Mi depresión va a ser muy diferente a la tuya, o a la de Danilo, o la del vecino, porque todos vivimos las experiencias diferentes y tenemos expectativas también diferentes de cómo resolver las cosas. De hecho, cómicos, perdón Danilo, antes de que se me vaya, hemos visto cómicos que estaban en depresión, que murieron por depresión, y conocemos, ¿verdad? Varias personas que se dedican a esto, pero que realmente en su día a día manejan una depresión. Sí, es diferente a nivel de disfuncionalidad. Uno se espera que la depresión sea esto, como que se ve en las películas, que no me levanto nunca de la cama, no me quiero bañar, me vuelvo ermitaño, no quiero hablar con nadie, no voy a trabajar, dentro de otras cosas. Y claro que sí, así se ve en muchos casos, pero en muchos otros casos hay otro nivel de funcionalidad, y me levanto y voy a trabajar y tengo pareja y hago cosas y hago planes y voy de fiesta y me río, pero no quiere decir que me esté sintiendo bien. Wow, qué impresionante. Bueno, yo iba a hacer una pregunta con respecto al tema que estábamos hablando anteriormente de la luna, pero para no regresar, te quería preguntar ¿qué es lo que pueden hacer las personas que creen que de repente a lo largo de la vida, como decía Sharon, esperan mucho de las demás personas? Y eso les afecta porque como la otra persona no está realmente pensando en que tengo que agradar a todo el mundo, pues muchas de las otras personas que esperan todo terminan pues mal, porque creen que la otra persona
debe o merece darles algo de respuesta. Sí, las expectativas son difíciles y van enlazadas con todos los pensamientos y creencias que nosotros tenemos. Y ahí nos vamos como al tema de las creencias o la forma de pensar y percibir el mundo. O sea, nosotros pensamos e interpretamos la información en base a nuestras experiencias. Y si yo voy creando expectativas para todo y estas no se cumplen, me van a generar a mí una conclusión en mi pensamiento. Como nadie me puede dar lo que yo quiero, claro. Nadie cumple lo que dice, es mi culpa que no se haya logrado, soy un fracasado. Depende de cómo sea nuestro pensamiento, principalmente en esta sintomatología. Las expectativas son difíciles por la idealización que yo tengo también a querer lograr algo o a cómo deberían de ser las cosas. Por eso es esto que decíamos cuando hablamos de la luna también, la flexibilidad cognitiva, como la flexibilidad a resolver lo que nos salió mal también, la flexibilidad a ver las cosas diferentes, aunque yo no me sienta diferente, como el pensamiento y la emoción van muy de la mano, porque uno me va a desencadenar a mí lo otro. La emoción me puede desencadenar a mí pensamientos y los pensamientos cambian la forma en cómo yo siento. Entonces van muy de la mano y se alimentan. Trabajar en terapia se necesita trabajar estas dos partes. Claro. Lo ideal. Qué interesante por acá, ya se hacen presentes las preguntas. Dice, tengo una pregunta, ¿tiene algo que ver el sobrepeso de una persona con estados de depresión? He sabido que estas personas sufren de eso más que otros. A ver, licenciada, ¿será que el sobrepeso de una persona, tiene algo que ver el sobrepeso de una persona con estados de depresión? Es interesante la pregunta y voy a responderla como en la forma más, creo que básica posible, y es que nosotros como psicólogos o profesionales de la salud mental, antes de hacer un diagnóstico clínico necesitamos descartar algo médico. Entonces, en temas de sobrepeso hay que ver también qué enfermedades hay alrededor del sobrepeso, sabiendo que el sobrepeso genera muchas enfermedades médicas, problemas con la tiroides, problemas hormonales, problemas con la glucosa, problemas en el cortisol, etcétera. Sí. Entonces, si fuera algo médico, todo esto altera completamente el estado de ánimo. Los niveles muy altos de cortisol, que es la hormona del estrés, afectan, inflaman el cuerpo. Si yo tengo un problema de tiroides, soy más propenso en muchos casos a tener depresión o tener ansiedad. Entonces, en la pregunta que él hacía sobre si las personas con sobrepeso son más propensos, depende médicamente del diagnóstico y depende también ahora ya en la parte psicológica de su autoestima, de su percepción del cuerpo, de percepción de cómo lo recibe el mundo, de cómo se tratan, de cómo se sienten. Ok, definitivamente me imagino que para esto habría que hacer también una evaluación física antes de entrar en un tratamiento psicológico. Usualmente cuando se hace un diagnóstico clínico, el psiquiatra, si es un psiquiatra el que va a diagnosticar, pide exámenes clínicos o exámenes médicos. Usualmente antes del diagnóstico se pide la evaluación médica. Claro, me imagino yo, ya para poder recetar medicamento. Sí, para descartar también cualquier otra cosa que sea lo que esté influyendo en el estado de ánimo. El psicólogo no receta medicamento, que es la diferencia entre el psiquiatra, pero el psicólogo también usualmente antes de ver algún diagnóstico se puede asociar con el psiquiatra como para llevar el caso pues de la mano y llevar un mejor tratamiento psicológico. O también ya puede ver sintomatología que esté en base como a algo más médico, algo más físico, y puede pedir los exámenes y siempre pedir las referencias para poder leer correctamente estos exámenes. El primer paso entonces es con el psicólogo, y ya basado en lo que se trabaje con el psicólogo, pues ya puede pasar a un tratamiento psiquiátrico. En muchos casos esa es la mejor línea. Si ya van con el psiquiatra si considera que el paciente necesita terapia psicológica o un proceso clínico, ya lo refiere usualmente con el psicólogo, al menos que el psiquiatra no dé la terapia psicológica como tal, pero sí, son
son dos modalidades que se trabajan mucho en este tipo de casos. Siento yo que van muy de la mano, ¿verdad? Para poder llevar al paciente a la recuperación, sí, ¿verdad? Porque justo lo que mencionaba, pues el psicólogo va a conocer digamos que la postura del paciente, y ya si se requiere algún medicamento, pues ya pasa con el psiquiatra. Sí, la depresión en muchos casos necesitan un equipo multidisciplinario. Y si en todo caso fuera un caso de obesidad con depresión, se necesita el equipo multidisciplinario de un nutricionista. Ah, ok, a eso se refiere al equipo multidisciplinario. Sí, diferentes profesionales que nos ayudan a llevar el mejor caso, como cuando uno va al doctor y va con el neurólogo y con el pediatra y luego voy con el ginecólogo, como diferentes profesionales para diferentes áreas de la salud, en la salud mental también. Podría decirse que ahorita en esta temporada de inicio de actividades escolares y todo, hay niños y adolescentes que podrían entrar como en ese proceso de depresión, en términos generales, pues, y si hay algún comportamiento que podamos identificar. Sí, los niños pueden ser propensos a sufrir de esto en factores ambientales. Factores ambientales para los niños podría ser problemas en casa, violencia, manera de resolución de conflictos que hay en la familia, fuera del colegio. Ahora dentro del colegio, el acoso escolar, el bullying, el ciberacoso, el acceso a tecnología, la forma de resolver conflictos se ha ido viendo también alterada en los niños por tanta tecnología. Entonces sí se vuelven un poquito más propensos en este regreso de clases si no hay también un control o diálogo emocional fuera de casa y en casa. Cambios que se pueden ver en los niños, en cambios de comportamiento, sería cualquier diferencia que tenga el niño que antes no tenía. Me refiero como si era un niño muy tranquilo y estoy empezando a tirar las cosas y le pego a mis profesores y le pego a mis compañeros, o antes yo jugaba deportes y ahora ya no quiero jugar. Antes me emocionaba por ir a una clase y ahora no quiero ir. Simplemente, o sea, los cambios de comportamiento se basan mucho, ya sea porque sean nuevas conductas que sean muy diferentes y muy inusuales en el niño, o cambios de conductas ante situaciones o actividades que yo ya tenía y que las dejé de hacer y que es raro que también las haya dejado hacer. Depende también de los casos. También los niños van cambiando gustos por nuevos amigos, por edades, por desarrollo. Entonces depende mucho, pero son cambios de comportamientos bruscos usualmente, cambios emocionales, falta de atención también en clase. Pues qué interesante, y justo nos vamos a ir a la pausa con esta reflexión, ¿verdad? El control del diálogo emocional que mencionaba, también de los adultos, ¿qué le estamos diciendo a los niños, verdad? Sí. Porque yo creo que ingenuamente a veces decimos, ay, te vas a ir a estudiar y me vas a dejar sola. Algunas mamás le dicen a los niños, y entonces el niño ya lleva un pesar en su alma, porque aunque la mamá se lo dijo jugando y ya después se fue al gym a tomar café con las amigas, él está pensando que dejó a su mamá sola. Así se lo toman todo más literal. ¿Verdad? Sí, eso es de entender mucho. Yo cuando trabajo con papás, les explico que los niños, pues en etapas de desarrollo procesan las cosas muy diferentes a nosotros como adultos. Exactamente. Interesante, así que, va a empezar esta semana el colegio su niño o su niña, y le pensaba decir esa frase, ya la va a cambiar. Qué interesante todo lo que hemos aprendido con la licenciada María Cristina Bolaños de Psique Guatemala. Ella es psicóloga clínica y logoterapeuta, así que en esta mañana, pues aprendiendo muchísimo y ayudándonos en este inicio del 2025, que creo que es un momento perfecto para alinear y ayudarnos mentalmente, ¿verdad? Ayudar a nuestros niños, ayudarnos a nosotros mismos. Y licenciada, algo que pues hoy por hoy es inevitable, y es que pues los niños están y los adolescentes están inmersos en redes, en todo el entorno digital, pero ¿usted considera de que de alguna manera afectan las redes sociales y la tecnología a la salud mental de los jóvenes y niños? Sí, totalmente. La salud mental se ha afectado, creo, por la tecnología o las redes sociales en muchos factores. De por sí las redes sociales no van a desaparecer, o sea, Solo TikTok.
A ver si desaparece. Pero vinieron también como para quedarse. O sea, ya está la revolución de la tecnología, de la inteligencia artificial, va a estar. Y creo que hay que aprender a usarlo responsablemente, porque vamos a utilizarla de aquí en adelante en el colegio, para hacer tareas, en la universidad, para resolver, para preguntar. Entonces, el uso responsable. En el tema de las redes sociales, influye mucho para niños que estén vulnerables, como en temas de autoestima o en autoconcepto, que no hayan terminado de desarrollar esa parte de ellos. Entonces, las redes sociales pueden afectar en promover diferentes cosas que en realidad el niño no necesite materialmente. También he visto que ahorita está muy popular el tema de la salud mental en redes sociales, y eso también a veces puede ser un poquito peligroso dependiendo de dónde viene la información. Exacto. El acceso simplemente a tecnología, información o material sin responsabilidad para cualquier persona podría ser peligroso, pero a ellos les afecta también en capacidad de atención, de memoria, de aprendizaje, porque también necesitamos pues cosas didácticas dependiendo también de cómo es nuestra capacidad de aprendizaje o nuestro modelo de atención o de nuestro tipo de inteligencia. Todos aprendemos diferente. La tecnología a muchos les facilita y a otros les va a empezar a afectar en el mismo desarrollo del aprendizaje. Wow. Sí, y eso me parece muy interesante lo que menciona, porque al final todos estamos como expuestos en este tema. Sin embargo, pues me preocupó, el año pasado una señora me decía y me estaba comentando el caso de su hija adolescente, y le decía, es que estoy viendo, por ejemplo, a X influencer, y ella viaja, ella tiene las marcas más reconocidas, ella esto y lo otro, y la niña estaba como en depresión. Entonces yo le dije, quítele eso y póngala a leerle, ¿verdad? Porque tiene que haber un consumo responsable, porque está creando una vida que no es. Bueno, y las expectativas que Danilo mencionaba también hace un momento, como la comparación social, la comparación de logros, la comparación de estas capacidades que parece que las demás personas tienen y de repente yo no, genera una expectativa de cómo iría ser mi vida en este momento. Wow, interesante. Miren, esto aplica para todos en esta época donde pues realmente la tecnología la tenemos a la orden del día, a la hora de utilizar el teléfono, clic y ya tenemos todo. Glendita por acá dice, interesante el tema, considero que después de la pandemia la depresión empezó a manifestarse más, o por lo menos reconocí a varias personas con estos síntomas. ¿Sí tienen ustedes un análisis o un parámetro de que justo después de la pandemia se disparó los casos de depresión, licenciada? Sí, totalmente. ¿Sí? Hay muchas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Americana de Psiquiatría sobre este tema. Sí hubo un pico principalmente por temas de aislamiento. Entonces, como estamos mencionando que la depresión tiene muchos síntomas, tiene también desencadenantes. Estos desencadenantes ambientales, como habíamos hablado. La pandemia fue un desencadenante muy fuerte para personas que se mantenían en aislamiento, y también la pandemia fueron muchos duelos. Duelos de trabajo, de pérdidas, de rutinas, de distancia, el no poder ver a la familia, el no poder despedirme de alguien, muchas muertes. Entonces sí fue un pico en la salud mental y en sintomatología depresiva, porque la pandemia fue algo tan rápido para muchos y a la vez muy largo para otros. Y las secuelas de la pandemia creo que ahorita ya poco a poco han ido bajando, pero los últimos años se vieron muchísimo en la clínica, como todos los duelos acumulados de las personas, de lo que se vivió, toda esta sensación de no poder compartir, desesperanza, falta de contacto, falta de vulnerabilidad. Entonces la pandemia sí dio picos grandes en la depresión, principalmente por factores ambientales. Claro, de repente estaba como al borde y la depresión terminó de empujarlo hacia la depresión, ¿verdad? Sí, yo venía de repente con mi abuelito que estaba enfermo, y en la pandemia ni siquiera me pude despedir, o no pude ir al entierro, o yo estaba en otro país, o me quedé encerrado. Si uno lo mira como en retrospectiva, la pandemia parece que fue hace
muchísimo tiempo, pero fue muy dura en realidad, fue muy dura en temas también de acceso a salud, esta accesibilidad que yo tenía o que yo tengo para poder buscar recursos y sentirme bien médicamente, y la frustración de que los hospitales están colapsados o no había tratamiento, no había medicamento. Sí, fue una época muy dura en la salud mental. La incertidumbre. Y ahora también que viene los trastornos, porque muchas personas no se querían vacunar y que se vacunaron, y ahora están diciendo muchas cosas de consecuencias de las vacunas. Tal vez a alguien no le afectó la vacuna, pero por lo que escuchas empieza a estresar de que también le va a pasar algo. Sí. Así, mucho estrés, mucha incertidumbre, mucho miedo. También mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Ay, sí, la ansiedad como que se despuntó, ¿verdad? O sea, fueron muchos factores y que pues como humanos creo que tenemos que buscar esas herramientas. Por acá dice, saludos al amigo poeta, el COVID-19 nos enseñó cosas que la vida nos había enseñado y nunca aprendimos. Qué buena presentación la de hoy, dice. Son los factores que hacen que el mundo sea mejor. Buenos días, Sharon y Danilo y licenciada. Que el día brille con luz de la esperanza para todos. Ay, qué bonito. Muchas gracias, amigo poeta. Y por acá nos estaban llegando mensajes felicitando y agradeciendo a la licenciada María Cristina Bolaños de Sique, Guatemala. Licenciada, algo bien interesante. ¿Y qué mensaje le daría a quienes sienten vergüenza o temor de buscar ayuda psicológica o psiquiátrica en pleno 2025? Pues por ahí de repente alguien dice, no, yo no voy a buscar esa ayuda, yo no estoy loco o loca. Yo creo que es algo muy natural y muy necesario poder aceptar que no siempre podemos con todo. Creo que hablar ayuda mucho, pero ser escuchado sana, y llevar un proceso terapéutico es sanador, o da un abrazo al corazón, a lo que nos duele. El buscar ayuda en cualquier tipo de modalidad emocional es algo que debería ser accesible para todos. El tener a alguien que nos acompañe, a que nos pueda acompañar en estos momentos difíciles, independientemente que sea en la intensidad o gravedad lo que estemos viviendo. Entonces, para las personas que de repente no se animan a buscar ayuda, yo les diría que no hay vergüenza en necesitar que alguien nos dé también este pequeño empujón, que alguien nos dé unas nuevas herramientas, que de verdad es muy valiente y es un gran paso que cambia y marca muchas veces a las personas. Y si uno no tiene el acceso para ir a salud mental, el poder buscar estas comunidades, estos espacios que nos den este mismo apoyo emocional, aunque no sea psicológico. Nada sustituye la terapia psicológica, pero hay muchas otras herramientas que también ayudan en esta red de apoyo para poder quitar o disminuir esa vergüenza. Qué lindo e interesante lo que comenta, porque estar en tinieblas si podemos estar a colores, ¿verdad? De repente nos encontramos en esa frustración, en esa oscuridad, y buscando a las personas correctas y a los profesionales que nos van a llevar al camino correcto, vamos a estar viendo la vida realmente como debe ser, ¿verdad? Porque algo que me recuerda mucho a una amiga cuando empezamos la universidad decía, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? Nadie dijo que iba a ser fácil, y ahora lo aplico en la vida. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Verdad? Pero es maravillosa y creo que tenemos que aprender a vivirla. No venimos con un manual de funcionamiento, pero la psicología nos puede ayudar a obtener ese manual de funcionamiento. Ah, qué interesante. No venimos con un manual, pero existen los psicólogos y profesionales que se encargan de estudiar el comportamiento humano y ayudarnos, ¿verdad? Licenciada, algo que me llamó mucho la atención y lo platicamos fuera del micrófono es que también como Sique Guatemala están dando talleres corporativos, algo que me parece una idea genial. ¿Y de qué se tratan estos talleres corporativos? Pues los talleres corporativos están dirigidos a pues empresas, negocios que quieran pues aportar también en la salud mental de sus colaboradores o sus trabajadores. Cada vez se ha vuelto un poquito más popular. Creo que es una herramienta necesaria para las empresas. Genera unión, genera mejor resolución de conflictos, mejor desempeño, mejor control emocional también, espacios también más seguros, al final calidad de vida, si yo empiezo a disfrutar de mi trabajo. Es algo que veo que se está haciendo
pues más popular en diferentes empresas, y me alegra mucho que los trabajadores estén tomando en cuenta su salud mental también dentro del trabajo. ¿Y eso es individual o en grupo? Pues creo que hay diferentes modalidades. Yo he trabajado talleres corporativos con grupos en específico dentro de las empresas. También tengo talleres individuales o con grupos más pequeños. Entonces, los talleres pues se pueden dar en cualquier grupo. O sea, si fuera individual, pues ya sería, creo que más recomendable una terapia, pero si hay más personas, como talleres grupales, independientemente independientemente de la cantidad de personas o de lo que busquen trabajar. ¿Y qué es lo que has encontrado en lo que comentan porque me imagino que es para los empleados? Sí, para ¿Qué es lo que ellos comentan, por ejemplo, de lo que más estresan normalmente? El común denominador, dice Dani. En lo que he visto, el estrés laboral. Ajá. O sea, la falta de comunicación o la necesidad de resolver conflictos. También mucho de lo que yo veo que afecta son estos problemas cotidianos o mi vida diaria que yo no sé cómo distanciarlos de mi vida laboral. Entonces, cuando yo estoy viviendo algo muy fuerte y eso me afecta a mi desempeño. Ah, ok. Qué interesante, y yo creo que esto nos ayudaría muchísimo, y para quienes están escuchando y quieren contactar directamente a la licenciada, lo pueden hacer al 3761-2617 para estos talleres corporativos. Imagínense en medio de repente del caos, pero encontrar esa resolución de conflictos, donde pues las personas tengan como un orden mental, ¿verdad? Para poder resolver y tener resultados mucho más productivos y personas felices, que es lo que necesitamos en las empresas, ¿verdad? En el mundo. En el mundo. Sí. Licenciada, ¿cómo la pasó? Muy bien. Muy feliz, muy agradecida también de poder estar aquí platicando con ustedes. Excelente. Pues nosotros muy contentos. Le decía a la licenciada fuera del micrófono, me recordó mucho a una psicóloga con la que yo fui hace muchísimos años, que era, a mí, justo lo que andábamos platicando es que existe un psicólogo para cada persona. Entonces, sí, tómense el tiempo de buscar a la psicóloga que les resuene. Y la licenciada María Cristina Bolaños me recordó a esa psicóloga que yo fui por primera vez y me dio mucha paz, mucha tranquilidad el recibirla. Entonces, gracias por esa paz, esa tranquilidad y sobre todo el conocimiento para poder guiar a los humanos, que tanto necesita, justamente como usted lo mencionaba, no las empresas, el mundo necesita esa guía y esa tranquilidad. Yo le quería preguntar, hay muchos psicólogos que también son como que cada vez que tienen a diferentes pacientes, como que de repente absorben un poquito la energía de los pacientes. ¿Ese es su caso? ¿Usted hace alguna terapia para...? Sí, lo recomendable es que todos los que estén involucrados en la salud mental lleven su propio proceso terapéutico. Y sí, me ha tocado llevar mi proceso terapéutico por temas personales, por ética en la clínica, por también descarga o descanso, por autocuidado. En realidad es que el profesional de la salud mental tiene que tener en cuenta y manejar muy bien su autocuidado, porque es, pues como tú decías, Sharon, energéticamente o es cargado escuchar también cosas difíciles, así como es muy bonito escuchar estas cosas buenas de las personas que tenemos enfrente en la clínica. Entonces sí es un trabajo retador y cargado en muchos sentidos, pero muy, muy reconfortante también. Pero el autocuidado es clave. Me parece que para los psicólogos y para cualquiera en diferentes pues rama laboral, pero el autocuidado en psicología es indispensable. Es indispensable, sí. Y de repente por ahí tal vez no es tu caso, pues, pero por ejemplo, que tú de repente tengas algunas dificultades con tu esposo y que llegue una paciente que tal vez coincide con las mismas dificultades contigo, ¿cómo haces tú para no darle un consejo manipulado, como que tal vez la pueda perjudicar porque está pasando por lo mismo que yo, entonces le voy a decir, no sé, ¿cómo haces tú para dividir? Le voy a dar un consejo que no tenga nada que ver con lo mío. Con lo personal. Lo que pasa es que cuando yo tengo un paciente enfrente o un psicólogo tiene un paciente enfrente, tiene una vida, un mundo enfrente que no es el mío. Entonces, como psicólogo se trabaja mucho el silencio terapéutico o el silencio intrapsíquico, mejor dicho, que es como callar la mente a lo que yo estoy viviendo para poder atender a lo que la persona me está diciendo. Entonces, cuando yo estoy en mi sesión de terapia, todo lo que yo tengo fuera, pues en ese momento no aplica.
Si a mí, no sé, se me falleció un familiar y mi paciente me está contando lo mismo, es su experiencia, no es mi experiencia. Sí sería una mala práctica clínica que yo dé recomendaciones o consejos que a mí en la vida personal me han funcionado, que crea que a mi paciente le puede funcionar porque a mí me funcionó. Pues al final es difícil porque yo no me hago responsable de cómo el paciente lo vive, entonces tengo que tener mucho cuidado en ese aspecto. Soy responsable como yo veo las cosas, pero no de lo que mi paciente haga después. Entonces tengo que tener un cuidado en que si yo recomiendo algo que a mí me funcionó y al otro no, y eso le salió mal o incrementó, sería muy delicado y sería poco profesional. Todos los psicólogos tienen que de por sí trabajar en un silencio intrapsíquico como para no mezclar la información, porque si no sería también mezclar información de casos con casos, como que ya tuve mi paciente a las 9 y el de las 10 vio algo similar, me toca diferenciarlo. Hay una frase muy bonita de Viktor Frankl, que es un psicólogo logoterapéutico, y la voy a parafrasear porque no me la sé con exactitud, pero él dice que si yo tengo 2 pacientes con la misma problemática y a los 2 los trato exactamente igual, a uno lo estoy trabajando mal. Entonces todos los pacientes, por más que sean muy similares en malestar, en problemática, en sintomatología, merecen llevar un tratamiento personalizado, adecuado para ellos. Y todos los pacientes que viven algo muy similar a mí merecen ser respetados desde su experiencia, sin involucrar pues la mía. Afectaría mi relación con el paciente y afectaría al final pues la relación conmigo también en muchos sentidos. Entonces, cuando yo estoy en la sesión, no soy yo. O sea, no soy yo en María Cristina fuera, sino que soy la psicóloga. Pero también, como hablamos fuera de este espacio, que cuando yo estoy fuera de la clínica, yo no soy psicóloga también. O sea, ser psicóloga es mi trabajo, es mi profesión, más no es mi vida diaria. No es mi vida diaria, sí. Qué bonito, y es que justo lo hablábamos fuera del aire en el tema del rol profesional, que si soy la comunicadora, que hable ella, porque ella es la que habla siempre. Entonces, y yo le decía, es válido, licenciada, tomarse un espacio, porque aquí soy la comunicadora, pero a mí me gusta muchísimo escuchar cuando estoy fuera de, porque aquí paso hablando, para eso me pagan, pero ya fuera de, me gusta escuchar, y en algunas ocasiones es como, que hable ella, si es la locutora, y yo no quiero hablar, eso es válido. Sí, como al nutricionista que está comiendo una pizza y le dicen, pero tú sos nutricionista, no irías a comer una pizza. O sea, nuestra vida personal es muy diferente a la profesional, por más que seamos pues, los mismos, pero en diferentes roles. ¿Qué le puedes recomendar tú a un paciente? Porque pues obviamente hay muchos pacientes que tienen que sentirse cómodos con su psicólogo. ¿Qué le recomiendas tú a un paciente que pueda reconocer esto antes de tener la primera terapia? Porque a mí me ha pasado que yo he ido a la primera terapia y ahí me doy cuenta que a una segunda ya no voy a ir. Desencantado. Sí, creo que buscar psicólogo es difícil, por lo mismo que tenemos que encontrar algo que nos haga clic del psicólogo. Pero una buena recomendación sería investigar sobre qué modelo terapéutico trabaja el psicólogo. Hay diferentes modalidades de trabajo, entonces las sesiones se basan mucho en base a la modalidad de trabajo. Entonces sería importante conocer qué técnicas, qué modelo, qué experiencia tiene, y yo de repente investigar un poquito sobre eso para ver si es algo que a mí me llama la atención. Y también como ir definiendo las edades, creo que son importantes, y me sentiría cómodo con un terapeuta que sea muchísimo más adulto que yo, un terapeuta más joven, alguien de repente recién graduado. Creo que aceptar que me hace sentirme cómodo a mí, e ir buscándolo. Pero, ¿qué hay ahí? Y si no, referencias también. Buscar referencias, y yo hablo mucho de lo que me pasó en esa primera experiencia, porque como bien dice Danilo, qué mal que se busque esa ayuda, va a la primera cita, no le gusta, y entonces ya se generó esa mala experiencia, ¿verdad? Sin embargo, hay que seguir buscando y experimentando, y a mí me súper funcionó esa primera vez, que le estoy hablando de hace muchísimos años, que fue mi primer contacto con una psicóloga, y era de niños. Incluso hasta me atendió en la mesa de niños, ¿verdad? Y habían colorcitos y todo eso, entonces, y me empezó a hablar, y la Sharoncita me decía, yo así como, la abracé, y nos abrazamos así como que nos hubiéramos conocido toda la vida,
Entonces, de verdad, la recomendación es para que ustedes busquen a esa psicóloga que les va a hacer abrir su corazón y trabajar de la mano, porque como me dijo ella en esa oportunidad, juntas vamos a caminar, pero tú vas a definir tu camino y tú vas a tomar las decisiones. Sí. Qué bonito. Bueno, gracias, licenciada. Se nos fue el tiempo, ya son las 9. Le queremos agradecer la visita y pues esperamos que nos visiten muchas oportunidades más. Acá en el Morning tuvimos a la licenciada María Cristina Bolaños de Psique Guatemala. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Sharon y Danilo, por tenerme aquí. Y a ustedes, familia hermosa, como dijo un filósofo, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Así que hay que encontrar un propósito, un significado en la vida y que sea nuestra herramienta poderosa para enfrentar incluso las dificultades emocionales más profundas como la depresión. Ánimo y maravilloso arranque de semana. El Morning.